Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Nos convoca hoy día a un nuevo encuentro por Chile. Es un encuentro que nuestra universidad propone, donde busca que distintos actores conversemos, dialoguemos en torno a temas que nos parecen fundamentales para ir avanzando y construyendo una sociedad más integral y una sociedad donde busquemos el bienestar de las personas y su avance. Entonces, hoy día nos convoca un tema que es uno de los temas de educación que tenemos este mes. Este mes es el mes de la educación, por lo tanto tenemos 3 encuentros de educación, este es el primero de ellos, y lo hemos llamado Formación Socioemocional de Profesores, ¿por qué y para qué? Voy a comenzar comentándoles quiénes son nuestros invitados de hoy y posteriormente una pequeña reseña de por qué esto nos pareció fundamental poder compartirlo con ustedes en el día de hoy. Primeramente, vamos a presentar a Lilia Concha. Ella es directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPIP, conocido por profesores y profesoras, del Ministerio de Educación en Santiago de Chile, y una institución responsable del diseño y la implementación de políticas públicas docentes en los ámbitos de liderazgo educativo, evaluación docente, formación inicial docente y continua, que es parte de lo que vamos a conversar, y es profesor de educación diferencial, es magíster en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha ejercido funciones como coordinadora nacional de educación básica en Mineduc, Secretaría de la Cultura y fue directora de la Escuela de Educación y profesora en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias. Seguimos entonces con Carolina Iturra, que es la voz de la región que tenemos hoy día, muy importante. Carolina Iturra Herrera es doctora en Psicología Educacional de la Universidad de Salamanca, en España. Es profesora asociada de la Universidad de Talca, séptima región, donde hoy es decana en la Facultad de Ciencia de la Educación. Es investigadora del FONDESIT, Intervención en Salud Mental en Contextos Escolares, y es investigadora también del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, INMAI. Bienvenida, Carolina, gracias por tu tiempo y por poder comentarnos durante el rato que vamos a estar conversando tu visión del Chile, pero también desde la región, de la séptima región del Maule. Y finalmente le pedimos a Jorge Gaete Olivares, que es académico, es profesor titular de nuestra universidad y lo tenemos aquí en nuestra facultad, pero él es médico psiquiatra, su origen es ese, es magíster en psicología, convención en clínica infanto-juvenil, es doctor en epidemiología psiquiátrica por la Universidad de Bristol en Inglaterra, tiene un postdoctorado en salud mental global con la London School of Hygiene and Tropical Medicine y Research Clinical Fellow en psiquiatría en niño y adolescente por el King's College London. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes, es académico en nuestra facultad, como les mencioné, y también es investigador principal del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes INMAI. Gracias, Jorge, por estar acá. Bueno, comentarles entonces que lo que nos convoca hoy día y la problemática que nos gustaría avanzar, y por eso le pusimos a nuestro encuentro, Encuentros por Chile, Formación Socioemocional de Profesores, ¿por qué y para qué? Con 2 preguntas muy claves que esperamos poder contestar en esta hora de conversación que vamos a tener, tiene que ver justamente con esta sensación, y más que sensación, evidencia de que algo está pasando con nuestra sociedad y con nuestros jóvenes, que son nuestro foco en los que trabajamos en educación, nuestros jóvenes y nuestros niños y las niñas. Algo nos está pasando y pareciera, por lo que evidencia que tenemos, que la pandemia dejó entrever elementos que pareciera que no habíamos visto antes o habíamos visto a la ligera, y que para algunos, ¿no es cierto?, nos parecía fundamental, pero parece que para muchos otros hoy les parece fundamental. Todo esto a propósito de la violencia que se ha desatado tanto en algunas de nuestras escuelas, en nuestros espacios, en nuestro país, pero también esto ocurrió a nivel mundial. Y por eso nos pareció importante este espacio para poder observar lo que pasa ahí. Y antes de dejar con ustedes, le quiero pedir a Jorge, antes de pasarle el micrófono a Jorge, les quería comentar que tuviéramos en mente, ¿no es verdad?, que lo que nos dice la investigación es que la violencia eh, escolar se genera al menos de 4 espacios distintos, que uno es un espacio más bien personal, el otro un espacio familiar, el otro un espacio social o un espacio del ambiente, y por último un espacio escolar. Y dentro de esos 4 espacios entonces está el escolar.
Entonces, la mirada hoy va a ser un poco observar esos cuatro espacios y a partir del espacio escolar, bueno, y los profesores, entonces, ¿qué hacemos en ese espacio escolar? ¿Sí? Esto un poco para delimitar el nivel de responsabilidad que podemos tener los profesores y puede tener la escuela frente a la violencia y al trabajo socioemocional, que es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, Jorge, yo te pediría a ti, como experto en salud mental, infantil y juvenil, si nos pudieras dar algunas pistas de acción de lo que tú has desarrollado en investigación, tanto en salud mental de niños y niñas como jóvenes, quizás a nivel país, que sé que estás llevando un proyecto súper interesante a cabo y estás en un seguimiento de lo que está pasando ahí, y quizás a nivel mundial, que también tienes cifras, eh, ¿por qué ocurre esta violencia? ¿No es cierto? Y a partir de ahí, entonces, lo socioemocional, ¿cuál es el vínculo entre una cosa y otra? Eso. Muchas gracias, Andrea. Sí, es un tema bien relevante, importante, urgente de poder abordar en el día de hoy. Y yo diría que muy bien, como tú lo graficas, el fenómeno de la violencia escolar es un fenómeno multifactorial y donde uno de los componentes más importantes que tenemos que tener en cuenta es cuál es la labor del contexto escolar para poder promover conductas saludables y al mismo tiempo prevenir situaciones de este ambiente de esta situación. Y ahí quiero traer a colación un poco, primero antes de referirme al sur, acerca de algunos de los componentes que pueden estar influyendo en el escenario que vemos en la actualidad, es el modelo, el marco conceptual que nos propone Kimberly Schoner Reichel de la Universidad de Columbia, de British Columbia en Canadá, con quien me ha tocado trabajar en algunas oportunidades, que nos muestra que cuando entendemos el desarrollo socioemocional, debemos entenderlo dentro de al menos tres perspectivas. Lo primero, un contexto de aprendizaje que tiene que ser seguro, que tiene que ser de cuidado, que tiene que ser apoyador, que tiene que ser participativo y que de alguna forma también involucra un buen manejo de las relaciones que se establecen dentro de este contexto de aprendizaje. Entonces, es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los propios profesores, ¿ya? El cuidado que ellos deben tener dentro de salud mental y su bienestar para poder propiciar y ayudar el desarrollo de este contexto de cuidado y seguro para los estudiantes. Y el tercer elemento es el elemento del desarrollo socioemocional en los propios estudiantes. La interacción que existe entre este contexto de aprendizaje seguro, cierto, participativo, apoyador, el desarrollo de habilidades socioemocionales en los profesores y al mismo tiempo en los estudiantes, tiene que ayudarnos a entender y a generar las acciones para poder ir mejorando el contexto en el cual hoy están insertos nuestros estudiantes y propiciarles un mejor desarrollo. Yo diría que es importante tener la luz de cuáles son los elementos que influyen en cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro del contexto del aprendizaje, tenemos que tener en cuenta de cuáles son los estilos comunicacionales que se establecen entre los actores que participan de ese ambiente, cuál es la estructura, cuál es la forma de organización. Tenemos una buena complemento entre el trabajo de los apoderados y los profesores y el staff de los colegios. Este ambiente, en el fondo de aprendizaje, tiene que tener varios contextos que lo propicien y lo favorezcan. Y desde el punto de vista del desarrollo socioemocional de los propios profesores, sabemos hoy en día, y quizás vamos a ir hablando un poquito más adelante sobre las dificultades que tienen hoy en día los profesores al momento de impartir clases, su propia salud mental, el estrés en el cual se encuentra sometido. Varios estudios muestran que la profesión de ser docente, de ser profesor, es una de las profesiones con mayores niveles de estrés que existen en el mundo, comparables, por ejemplo, con profesiones como el de enfermería o el de medicina, ¿ya? De hecho, incluso mayores que los de medicina. O sea, ahí tenemos que tener un foco muy cuidadoso de cómo estamos apoyando al desarrollo de los profesores y generando este autocuidado que necesitan. Ese por un lado, pero por otro lado también estamos proveyendo las herramientas adecuadas para
poder desarrollar sus habilidades socioemocionales. No simplemente decir, ellos son los que se encargan del entrenamiento de habilidades socioemocionales de estudiantes, sino que sus propias habilidades socioemocionales para disminuir los factores de estrés que están cada día influyendo en su profesión. Y el tercer elemento es cómo estamos generando la implementación de programas, acciones, intervenciones específicas, explícitas para el desarrollo de habilidades en los mismos estudiantes, cuya salud mental hoy en día la vemos muy deteriorada. Con la pandemia hemos visto que se ha producido prácticamente un aumento casi al doble de los síntomas depresivos y ansiedad en el último tiempo, y en un estudio de seguimiento al cual tú me mencionabas en algún momento, hemos visto cómo se ha producido durante estos 2 años un deterioro, un desfase en el desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales, como habilidades prosociales, de cuidado del otro, de empatía, y también de habilidades sociales de interacción o de interrelación con otros sujetos. Eso lo hemos visto, que ha habido un retroceso, y tenemos que tomar en cuenta la necesidad de enseñarle al estudiante estos elementos. Yo diría que eso es un marco que nos permite como ir teniendo alguna visión ir, digamos, focalizando quizá en alguno de esos aspectos en la conversación que va a seguir. Muchas gracias, Jorge. Carolina, quizás preguntarte a ti desde tu mirada como académica, ¿no es verdad?, la Universidad de Talca y hoy día decana en la Facultad de Educación de la Universidad de Talca. ¿Cómo tú observas lo que Jorge nos comenta en términos de lo que quizás observas en la región, algún contacto que has tenido con el sistema escolar de la región o bien con la formación de profesores en este ámbito de cómo esta violencia, ¿no es cierto?, ha generado un deterioro claramente en las habilidades socioemocionales y cómo entonces la universidad o la sociedad se va haciendo cargo de estos elementos que Jorge comenta. Quizás una mirada regional primero, Carolina, te podríamos pedir, desde tu punto de vista. Sí, bueno, gracias Andrea, saludos a todos. Yo diría que hoy día estamos en una situación compleja, donde además se han develado muchos elementos que estaban más bien subterráneos, ¿sí? Pero que siempre han estado presentes, sobre todo en las últimas décadas. En primer lugar, claramente que los sistemas escolares han avanzado en una serie de desarrollos, pero eso también ha implicado que no necesariamente hemos respondido a ese desarrollo. Por ejemplo, hoy día sabemos y reconocemos que la jornada escolar completa ha implicado una serie de acciones. Por ejemplo, que los estudiantes estén más tiempo en los establecimientos educacionales. Sin embargo, ¿cuál es el apoyo efectivo que el colegio da en ese escenario? Y no hablo necesariamente de solo las horas lectivas, sino se había pensado en una jornada escolar completa para el desarrollo, ¿no es cierto?, integral de los educandos. Sin embargo, sabemos y reconocemos que no necesariamente eso se hace efectivo. Entonces, desde ahí preguntar, ¿de qué manera apoyamos con una diversidad de trabajo o actividades curriculares para que los estudiantes puedan desarrollarse? Entonces, por ahí va un poco quizás también la pregunta. Y por otra parte también, yo creo que esto no es solo a nivel nacional, es a nivel internacional, que hoy día la profesión docente ha generado una serie de cambios, ¿sí? En primer lugar, hay que reconocer que la profesión docente hoy día es una de las profesiones junto con enfermería, tal y como mencionaba Jorge, hay estudios que lo comprueban, que sufre de mayores niveles de estrés, ansiedad y burnout, que es este síndrome del quemado, ¿no es cierto? Porque tiene que hacer frente no solo al quehacer intraescuela, sino que también, diría, a la percepción y expectativas que tiene la sociedad respecto al desempeño de los profesores. Y eso es una carga importante. ¿Ah? En segundo lugar, también no es menos cierto que es una de las profesiones que están más definidas y delimitadas por los sistemas escolares. Hoy día reconocemos que la escuela tiene evaluación docente, ley de desarrollo profesional docente, una serie de marcos que debemos responder a una serie de informes, no solo de mediciones nacionales, internacionales, que hay un currículum definido.
No estoy diciendo que eso genere, o sea, que sea bueno o malo, sino que simplemente define y delimita mucho más el quehacer docente. Y eso nos lleva a cómo hoy día estamos formando profesores, no solo a nivel de la formación inicial, sino que también de la formación continua. ¿Cuáles son específicamente las herramientas que hoy día les estamos otorgando a los profesores cuando, además de ser expertos en las disciplinas que ellos enseñan, tiene que ser experto en los estándares pedagógicos, que implica el hacer en las aulas? Y además les estamos pidiendo que se hagan cargo de una función que habitualmente estaba designada para la familia, pero que sin embargo, por hoy día, el desarrollo que tenemos es esta función como más primaria, de trabajar sobre valores, sobre todas estas habilidades sociales, emocionales, interactivas, se las estamos exigiendo hoy día al sistema escuela. Eso implica necesariamente dotar de una presión extra, ¿sí? Y quizás ahí sea necesario repensar la forma en que estamos formando profesores, las exigencias respecto a esta formación y cuáles son los apoyos reales que como sociedad y sistema escolar podemos brindarle a cada uno de los actores. La tarea de apoyar el desarrollo socioemocional de los estudiantes no es una tarea sencilla, porque en el aula conviven distintas culturas familiares y distintas culturas familiares que deben ser reconocidas por todos. Y además tenemos que generar la idea de que muchas de estas habilidades sociales se van modelando y que parte de este modelamiento implica una serie de procedimientos. Yo recuerdo que en algún minuto, hace unos 15 años atrás, se discutía muchísimo sobre, por ejemplo, cuáles debían ser las capacidades y características distintivas del rol de profesor jefe. ¿Estamos apoyando eso en el sistema? Sabemos que el Ministerio de Educación hoy día ha generado una política interesante para el desarrollo social, que tiene que ver con, por una parte, la asignatura de orientación y también con programas de habilidades para la vida. Pero ¿estamos trabajando para que eso pueda ser parte de los currículos de formación inicial o continua de los profesores? Yo creo que por ahí son más bien preguntas que uno debiera repensar la forma, primero, cuál es el rol que queremos que los profesores cumplan, y en segundo lugar, cuáles son los apoyos y espacios que realmente estamos generando para poder dar respuesta a lo que hoy día como sociedad, o más bien como nuestro desarrollo, nos está exigiendo. Gracias, muchas gracias, Carolina. Bien, si tomamos un poco lo que Jorge nos comenta como fundamental, ¿no es verdad? Estos ejes en que, entre otras cosas, el estilo comunicacional de cómo nos relacionamos dentro de la sala de clase impacta a los estudiantes, y ahí por supuesto que está lo que dice Carolina, las culturas que dialogan dentro de la sala de clase, cuando hacemos clase, cuando estamos con los estudiantes, eso por un lado, ¿no es verdad? Si tomamos en cuenta también lo que Jorge nos menciona en las investigaciones, cómo son estos vínculos entre apoderados y profesores, efectivamente, la escuela y los apoderados y los profesores, estamos formando un eje colaborativo, lo comprendemos como tal. Me parece fundamental en ese sentido como un poco mencionarlo, porque hay una presión social y como sociedad, y lo sabemos, y a lo mejor los va a discutir un poco, nos puede comentar un poco más Lilia acerca de eso, de la mirada de este profesor que tiene que hacerse cargo digamos, de todo, ¿no es cierto? Y de los apoderados cuestionando al profesor. Entonces, la mirada, el diálogo de manera colaborativa con el profesor parece fundamental. Y por último, dice Jorge, esta comprensión también de los programas de formación de profesores en el ámbito socioemocional, donde el profesor debe formarse, ¿no es verdad?, para enseñar a otros, así como cada uno se formó en su disciplina, ¿no es verdad?, para poder enseñar a otro. Si uno es profesor de matemáticas, se formó en matemáticas, ¿no es verdad?, para poder enseñar la matemática. Y por lo tanto, lo socioemocional pareciera
que socialmente estamos entendiendo o entendimos que se adquiría observando, modelando y realmente con malos modelos, ¿no es verdad? Pero pareciera que hay algún elemento más explícito para poder trabajarlo, o sea, socialmente, no porque yo haga quizás un trabajo en grupo, voy a aprender a trabajar colaborativamente, no porque alguien habla en el curso, voy a aprender, ¿no es verdad?, que eso se llama escucha atenta, porque a lo mejor no lo estoy escuchando. Entonces, hay una serie de elementos que a lo mejor podemos ir como avanzando y poniendo como en foco cuáles son esos elementos entonces. Entonces, quizás Lilia, desde la dirección del CPIP, el organismo tan importante del Ministerio de Educación, quizás comentarnos, bueno, entonces estos elementos hacia los profesores, del desarrollo socioemocional de los profesores, ¿cómo nos ve el CPIP? ¿Qué importancia le da? Entiendo, y por lo que yo comprendo de formación de profesores, que hace un buen rato, como dice Carolina y Jorge, también están presentes, pero ahora parece que estuvieran como de alguna manera con mayúscula, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Nos puedes comentar un poquito, Lilia, desde tu perspectiva? Perfecto. Gracias, Andrea. Sí, me parece bien interesante. Hay dos ideas fuerza que yo creo que señalan Jorge y Carolina, que voy a vincular con el desafío de la política pública hoy día. Bueno, primero la necesidad de ver a la escuela como una comunidad que se construye. Es, por lo tanto, un proyecto colectivo de vínculos. No es solamente el espacio donde se hace instrucción, es el espacio para generar experiencias de desarrollo donde se construye una comunidad que vincula a familias, a profesores, profesoras, profesionales de la educación, equipos directivos y, por cierto, los que están al centro de la tarea, que son los estudiantes. Parte de lo que se deterioró fue la construcción de esos vínculos y el sentido de comunidad en estos 2 años de encierro. El estrés, por cierto, que nos enfrenta a una situación de amenaza como es una pandemia con riesgo de enfermedad, donde la presencia incluso de la muerte apareció y se asomó de manera tan dramática, donde muchas familias de hecho perdieron seres queridos en el contexto de la pandemia, y que además nos obligó a encerrarnos, a dejar de estar con quienes nos acompañaban, con quienes nos relacionábamos. Hay que decir además, y la política pública debe enfrentar eso, en los contextos socialmente más complejos, donde hay más vulneración de derechos, la escuela es un espacio de protección. Y ese espacio de protección dejó de existir y muchos niños, niñas, jóvenes se volvieron a encerrar en un lugar que teórica, ideal y deseable sería fuera el espacio de protección, que es la casa o el hogar, pero cuando tienes problemas sociales como la violencia intrafamiliar, por ejemplo, lo que hiciste fue tener ausente el espacio de protección y encerrarnos en un lugar que puede ser incluso un espacio de amenaza. Y luego de esos 2 años tuvimos que enfrentar el reencuentro y tratar de reconstruir este espacio, esta comunidad educativa que es la escuela. Eso no ha sido fácil. Las desigualdades sociales y los problemas sociales que nuestro país no ha sido capaz de resolver acentúan su crisis y sus consecuencias negativas en contextos emergentes tan tremendos como son una cuarentena. Entonces, Jorge señaló algo que me pareció bien interesante y lo quiero rescatar con mucha fuerza. Desde siempre hemos dicho que la escuela debiera ser el lugar para la formación integral. Hemos ido aprendiendo además que las emociones se educan, por lo tanto también se aprende sobre eso. Hace unos años atrás eso no era muy consciente, era como que las emociones surgían así como instintivamente y había que hacerse cargo como uno pudiera. Poca conciencia había de que esto podía educarse, que esto se podía aprender. Hace un rato ya hemos ido recuperando la idea y el mandato, la responsabilidad de la escuela de formar en educación emocional a los niños y niñas, pero nos hemos tardado más en comprender que, por lo tanto, el adulto significativo, que es el profesor y la profesora, necesitan también ser educados para eso y necesita también ser cuidado para estar en condiciones de poder cuidar y contener a sus estudiantes. Eso ha venido como comprensión de manera más tardía. Entonces, ya por ejemplo, un instrumento, lo señalaba Carolina,
en instrumentos que señalan ciertos estándares de formación, el marco y de desempeño, como el marco para la buena enseñanza, hay indicadores que hablan a los profesores y profesoras cómo ellos deben ejercer un desempeño que se haga cargo de aspectos que son sociales y emocionales hacia los estudiantes. Pero tenemos poco, y allí como Estado y como sistema educativo estamos en deuda, para generar dispositivos que cuiden y protejan a profesores y profesoras y permitan, por lo tanto, desarrollar competencias docentes para que ellos puedan educar emocionalmente a sus estudiantes, pero también para que desarrollen autocuidado, para que también en las relaciones y en los vínculos con sus pares, en las relaciones de colaboración profesional con sus colegas, se potencien las posibilidades de cuidado como comunidad. Ahí yo creo que estamos al debe, claramente. Y les podemos contar que hay una línea estratégica que justamente denominamos Seamos Comunidad como ministerio. Es algo que en su minuto el ministro nos solicitó como prioridad de política pública y que conforma una serie de dispositivos, y uno de ellos es por lo menos dar los primeros pasos de dispositivos en línea para que sean rápidos, para que sean accesibles masivamente, de ayuda y contención emocional a los profesores, ya no solo a los estudiantes, sino que un docente en situación de angustia, de presión, de estrés, tenga la posibilidad de recurrir a un acompañamiento y a un apoyo emocional rápidamente, y que por lo tanto puedas, hoy día las tecnologías nos han demostrado que eso es posible, puedas recurrir fácilmente a ese acompañamiento por la vía, por ejemplo, de la atención en línea, y se está generando junto a JUNAEB, al sistema de salud pública, dispositivos de acceso en línea para el acompañamiento de salud mental a profesores y profesoras. Estamos preocupados. La cantidad de licencias y de ausentismo laboral de profesores por problemas de salud mental ha aumentado dramáticamente. Entonces, no vamos a poder contener y atender, sanar y convertir a esta comunidad escuela en un lugar donde la educación se vive como un espacio para prepararnos para vivir en comunidad, donde además podemos ser contenidos emocionalmente, si en primer lugar el adulto significativo, que es el responsable de conducir eso, no está sano, no está contenido, no está cuidado. Entonces, yo creo que hay allí una deuda que tenemos como sistema, tenemos conciencia de aquello, y en esta estrategia de Seamos Comunidad estamos procurando hacernos cargo y comenzar a saldar esa deuda rápidamente porque no hay tiempo. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias por lo que tú nos dices, porque justamente tiene que ver con cómo la política pública observa, acompaña y al mismo tiempo da alineamientos de cómo ir avanzando en esos términos. Entonces, frente a lo que tú dices, yo los invito a que vayamos puntualizando. Nos queda media hora de conversación, que podamos ir puntualizando en el foco justamente del para qué, ¿no es cierto?, y el por qué. Yo creo que lo estamos resolviendo, estamos avanzando en esa respuesta. Y por lo que ustedes comentan, quizás yo podría resumir, ¿no es verdad?, que justamente este marco general que comenzamos, observamos, ¿no es cierto?, que la violencia tiene cuatro elementos, cuatro dimensiones, ¿no es cierto?, que llevan a producir esta violencia o que están como interfiriendo, o sea, que están de alguna manera avanzando o cruzándose hacia el nivel de violencia, ¿no es verdad? Y dentro de ella vimos que la escuela es una de ellas, y dentro de la escuela entonces vimos que el tema de la formación de los profesores, en cómo se forman los profesores, es fundamental para poder actuar. Y también vimos la importancia, ¿no es cierto?, de los apoderados frente a esto, y cómo los apoderados trabajan de manera colaborativa. Si miramos a los profesores como tal, quizás considerar un modelo que el modelo prosocial, que es un modelo en el que se comprende la vinculación y el trabajo socioemocional como parte del modelaje, como parte de lo que el profesor debiera estar y saber hacer. Quizás ahí, Jorge, tú que lo has estudiado con mayor profundidad, tienes un mayor análisis, quizás nos puedes comentar, a lo mejor quizás ese modelo prosocial de Jennings, cómo está delimitado, cuáles son sus elementos, cuál es como ese marco teórico, y a partir de ahí, de tu experiencia,
¿cuáles son aquellos programas o aquellos elementos clave que desde la evidencia, ¿no es cierto?, nos dicen que estos elementos debieran estar en la formación socioemocional de los profesores, ya sea la formación inicial docente o la formación continua de profesores? Eso. Bien, muchas gracias. Solo chequear si el audio está bien. Parece que había alguna Sí, dificultad con el audio. ¿Ahora se escucha bien? ¿Sí? sí, Gracias, Andrea. Sí, mira, me parece que es un modelo bien interesante, muy actual. Solo decir algunos elementos para reforzar algunas de las ideas, por ejemplo, que decía Lili y también Carolina, con respecto sí, a las temáticas que tienen que ver con el estrés. ¿Ah? El estrés en los profesores es una situación bastante grave, la que hemos visto durante muchos años y en particular ahora producto de la pandemia. Dos elementos que quería como precisar en particular. Se ha visto desde la investigación es cómo profesores con mayores niveles de estrés tienen resultados peores tanto en su desempeño laboral como en los rendimientos que pueden tener estudiantes dentro de su propia aula. Es decir, de alguna forma el impacto que tiene el estrés del docente también tiene un efecto sobre el rendimiento de los estudiantes, ¿ya? Y ahí hay que tener como una mirada mucho más amplia. Si queremos mejorar los rendimientos académicos, simplemente uno dice, bueno, tenemos que ir a todos los elementos que nos están favoreciendo o obstaculizando ese desempeño, y el estrés de los profesores es un elemento que es bien importante, al cual tenemos que tomar las acciones de ayuda y de autocuidado en el desarrollo de ese aspecto para poder favorecer también una mejor convivencia en general. Y otro estudio que es bien interesante, de hecho es un estudio que también está enmarcado dentro de esta mirada acerca del efecto que tiene el estrés, es que se midió en profesores creo que de tercero a séptimo básico o equivalente para la formación chilena. Se midió los niveles de estrés, ya cuánto estrés estaban presentando en un momento determinado los profesores, y se sacó muestras de saliva para medir niveles de cortisol en los estudiantes. O sea, un estudio bien interesante donde trata de ver si el estrés de los profesores está correlacionado con los niveles de estrés desde el punto de vista biológico que presentan los estudiantes. Y la correlación fue bastante clara. Eh, Profesores con mayor estrés, mayores niveles de cortisol matutino tenían los estudiantes en esos grupos. Y en ese sentido, uno podría, desde ese estudio aparece cierta idea de que el estrés es contagioso de alguna forma en el contexto educacional. Y efectivamente tenemos estudiantes que también pueden estar sometidos a mayores niveles de estrés, dado que hay dificultades también en el profesor y en la relación que establece con el estudiante. El modelo de aula prosocial propuesto por Patricia Jennings de la Universidad de Virginia y Mark Greenberg del Pennsylvania State University es un modelo que hoy en día de alguna forma está liderando la idea o el entendimiento acerca de cómo incorporar aspectos como el desarrollo socioemocional y bienestar del profesor y cómo esto puede influir finalmente en los distintos outcomes o resultados de aprendizaje, rendimiento académico o de bienestar en general también en los estudiantes. Este modelo implica o de alguna forma nos dice que entre el desarrollo socioemocional del profesor y bienestar, los principales mediadores que van a influir en el rendimiento y el desarrollo de los estudiantes, hay tres elementos que son fundamentales. Por un lado, tenemos que una relación profesorado, profesores, profesoras, estudiantes sana, saludable, una buena relación tiene que ver la posibilidad de generar una buena implementación de programas de desarrollo socioemocional, dado que muchas veces los profesores son los encargados de poder incorporar estas prácticas explícitas sobre el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y el tercer elemento, que es vital también, tiene que ver con el manejo de aula, cómo yo
manejo las situaciones conflictivas, las dificultades que tengo en el aula, de convivencia, y para eso cuántas competencias, cuántas habilidades tenemos. Voy a dar un dato sobre alguna investigación que apareció recientemente. Sabemos que existe una alta tasa de deserción laboral de parte del punto de vista de los profesores. Muchos profesores dejan de ser profesores en un tiempo muy breve dentro de su carrera de profesor, tanto en Estados Unidos u otros países desarrollados, pero también en Chile. Estudios muy recientes que muestran un poco cómo a un corto avance en la vida laboral del profesor deja la carrera. Y las principales razones son, yo diría, que están en el marco del estrés, ya se ha estudiado bastante, o sea, por problemas de burnout, por problemas de dificultades a nivel de salud mental. Segundo, problemas de regulación emocional, y es una clave que la voy a dejar ahí pendiente para lo que viene como qué programas pueden ser interesantes para implementar regulación emocional. Y el tercero, disciplina de los estudiantes. Cuando se les pregunta a los profesores, ¿por qué dejan de ser profesores? Las principales tres razones son esas: estrés, problemas con la regulación emocional y disciplina, cómo manejo la disciplina de los estudiantes. Entonces, esos tres elementos entre la competencia socioemocional y bienestar de los profesores y el desarrollo óptimo de los estudiantes, relaciones profesores-alumnos, manejo de aula en forma adecuada y una implementación clara y adecuada de programas explícitos de desarrollo socioemocional, es lo que nos dice este modelo, que pueden ser los mediadores importantes para tener un aula saludable que favorezca esto que yo les decía, este contexto de aprendizaje seguro para el desarrollo de los estudiantes. Y contestando un poco tu pregunta acerca de programas, intervenciones que se ha visto que han resultado, yo diría que debo mencionar, hay dos grandes programas que están basados en mindfulness fundamentalmente y que tienen bastante evidencia. Uno es CARE, ¿ya? Y el otro es SMART. ¿Ya? Y son dos programas que han sido diseñados explícitamente, principalmente para profesores o profesoras, para su desarrollo socioemocional. Y no solo el autocuidado, que tiene que ver con aspectos de las estrategias de mindfulness, sino también para poder aprender a regular sus emociones. De hecho, los resultados sobre los principales mediadores o los principales efectos que tiene este tipo de programa en la vida de los profesores son fundamentalmente, yo diría que tres grandes hallazgos importantes. Uno, pareciera ser que reducen los niveles de estrés. Otro, pareciera que disminuyen síntomas relacionados con la salud mental, por ejemplo, depresión y ansiedad. Pero un tercer elemento que es bien importante, aumenta habilidades de regulación emocional. Y ahí está la clave que yo les decía. Uno de los problemas que mencionan los profesores de por qué yo dejo la profesión es porque tengo estrés y también tengo problemas en regular mis emociones en la misma aula. Estos programas están focalizados en esos aspectos y yo diría que nos da luces importantes acerca de lo que se podría hacer acá en Chile también. Con Carolina, aprovecho de compartir, estamos en un Fondesit con Álvaro Langer, que es el investigador principal, sobre cómo entrenar habilidades de mindfulness en profesores, pero primero desde una mirada del autocuidado, cómo ellos mismos son sometidos a un programa que les ayuda, siguiendo estos modelos, un poquito de CARE o de SMART, siguiendo esos modelos, y después cómo los entrenamos para poder que ellos mismos puedan entregar estas estrategias a los mismos estudiantes. Estamos en eso, no sabemos mucho los resultados, estamos recién investigando sobre esa temática, pero estamos siguiendo de alguna forma lo que tú decías, este modelo de aula prosocial de Patricia Jennings y Mark Greenberg. Excelente, gracias, Jorge. Nos estás dando hartas pistas de lo que está ocurriendo, de cómo avanzar, ¿no es verdad?, de cómo este modelo prosocial enmarca un proseguir, un seguir en la formación inicial docente, que tiene una lógica mucho más allá que una clase en específica, tiene la lógica en el centro de la clase, que en definitiva, si yo soy un adulto significativo, que logro o que no logro un clima en la sala de clase, tiene que ver en cómo estoy yo, ¿no es verdad? En cómo estoy yo como persona, cuál es mi evolución y mi desarrollo personal,
y cómo eso está impactándome. Me parece que el ejemplo que diste de las investigaciones de la saliva y el cortisol habla justamente de una evidencia potente en relación a eso, que muchos uno puede tener la intuición de que eso ocurre, pero efectivamente es así. Entonces me parece muy interesante eso y quizás comentar, bueno, desde mi ser profesora, me parece que los profesores somos unos privilegiados en poder trabajar y poder en nuestra vida permanentemente estar haciéndonos preguntas para una transformación de alguna manera permanente, porque esto es un trabajo tanto personal como con otros. Y si no ocurre algo conmigo mismo, difícilmente va a ocurrir con otro. Un poco hacia allá es la lógica de lo que estamos conversando y lo que estamos ahí discutiendo. Carolina, una consulta que a lo mejor sale en relación a tu persona, pero desde la lógica de decana, desde la lógica de formadora de profesores. ¿Cómo tú observas estas inquietudes o estos desafíos que plantea Jorge, ¿no es verdad? El para qué yo creo que ya lo estamos resolviendo un poco, vamos avanzando en el para qué. A lo mejor inclusive podemos avanzar en esta sección del cómo, el cómo hacerlo, cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo tú observas todos estos elementos que dice Jorge? ¿Y cuán cerca o lejos estamos en la formación inicial docente de poder comprenderlo, internalizarlo y definitivamente poder implementarlo dentro de la formación docente? Sí, bueno, yo creo que son varias cosas. La primera, cuando pensamos en la formación inicial docente, como mencionaba, claramente que tenemos que dar respuesta a la serie de desafíos que a nivel nacional nos han puesto y que tiene que ver con estos estándares pedagógicos o estos estándares disciplinares. Sin duda, cuando uno piensa en los distintos tipos de aprendizaje que supone, por ejemplo, el que el profesor sea capaz de gestionar la disciplina en el aula versus el que sea capaz de regularse emocionalmente, son lógicas de enseñanza distintas. ¿Ah? Una está más centrada en una acción concreta, vinculada quizás tanto a un modelaje como también a parte de las experiencias prácticas, ¿sí? Mientras que las otras tienen que ver más que nada con una fase más experiencial. La regulación de las emociones implica la necesidad de conocerse y a partir de ese conocimiento implica la autogestión de lo mismo, ¿sí? Y eso pone un gran desafío a las formaciones iniciales, porque supone, por tanto, el poder tener quizás ejes estratégicos o dimensiones estratégicas en la formación inicial, que van más allá de solo disciplinar. Yo pensaba un poco en esta lógica de ligarlo a lo que son los comportamientos profesionales. Siempre hemos hablado de la ética profesional y a veces pensamos en la ética solo desde una definición conceptual, cuando en realidad supone un aprendizaje más procedimental, si uno quiere decirlo, porque requiere de una serie de protocolos, procedimientos y pensamientos y experiencias acerca de cómo puedo ser yo, cómo puedo actuar yo, ¿sí? En ese sentido, creo que claramente nos falta dentro de la mirada de la formación profesional, que aun cuando lo suponemos y pensamos que es necesario, falta un poco incorporarlo y reflexionarlo. Quizás ahí un poco mi temor de que los años que estamos diciendo requerimos para formar profesionales sean pocos, ¿sí? O sea, sabemos, por ejemplo, que una formación para profesor generalista de educación básica alberga son 4 años, pero quizás deberíamos repensar que no es posible entregar todos estos elementos en 4 años, ¿sí? O que debemos suponer que muchas veces es importante mirar más allá de solo cumplir con ciertas exigencias, sino la idea de promover que las formaciones de docentes, las formaciones iniciales, realmente permitan dar respuesta a las necesidades que hoy día tenemos, ¿sí? Y en ese sentido, siendo además una mirada mucho más holística quizá, la necesidad de que el trabajo sea interdisciplinario, de que converjan dentro de las formaciones iniciales no solo la mirada
pedagógica, sino que una mirada que incluya miradas y elementos más antropológicos, más psicológicos, más sociológicos, y eso quizás nos lleva a mirar lo que pasaba hace 40 años, cuando las mallas o itinerarios formativos tenían un poco más de eso, ¿sí? A lo mejor menos es más desde esa lógica, y podemos suponer que también eso implica poner de relieve el acento en la formación de este futuro profesor, primero como persona y después añadirle los elementos profesionales del ser docente. Muchas gracias Carolina por el aporte que nos hace, esta mirada reflexiva, ¿no es cierto?, y crítica de la realidad, y el preguntarse abiertamente, bueno, en definitiva, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos estos espacios, estos ejes que tú llamas, ¿no es cierto?, estos ejes más bien desde la mirada cruzada, ¿no es cierto?, la mirada, una línea que le llamaste un eje más bien estratégico de cómo trabajar el desarrollo profesional. Y tú comentaste algo que parece que es bien interesante y es fundamental, y desde mi punto de vista como profesora y hoy día como directora de carrera, yo observo que, claro, que los objetivos transversales siempre han estado ahí, pero los profesores no los hemos mirado. Esa es mi sensación, ¿no es verdad? Tenemos un objetivo de aprendizaje y parece que nos hemos equivocado en mirar, me parece como una mirada crítica, en no mirar solamente aquel elemento disciplinar como aquel elemento fundamental. Pero este elemento va de la mano con un cómo lo hago, con cómo trabajo, con cómo me desarrollo con otros, cuán importante es la opinión de otro, cómo valoro al otro, cómo tomo perspectiva de lo que estoy aprendiendo con la opinión del otro. Y pareciera que nos hemos olvidado, ¿no es cierto?, de esta integralidad del aprendizaje y nos quedamos solamente con un espacio más bien disciplinar, que por cierto es un núcleo fundamental del aprendizaje, y dejamos un poco atrás los objetivos transversales que siempre han estado. Entonces quizás ahí, Lilia, consultarte desde la dirección del CPIP, ¿cómo tú observas? Bueno, un poco lo que yo estoy diciendo, los objetivos transversales, ¿no es verdad?, que un poco han estado instalados ahí, pero ¿cómo tú observas desde los elementos y los contactos que tienen ustedes, tanto a nivel de formación inicial docente como también con formación continua? Yo he sabido que ustedes también han implementado algunas acciones para poder proveer a los profesores de herramientas para poder seguir avanzando. ¿Se nos puede dar algunas pistas por ahí? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí como país y como sistema educativo tenemos bastante que reflexionar, con mucha autocrítica y problematizando bastante. Yo creo que este contexto difícil que a nivel de humanidad, de planetario y país, nos ha tocado enfrentar, con una cuarentena, con un país que además también arrastraba todo un tema social complejo que se había desatado desde antes de la cuarentena. Todo eso se combinó para colocarnos en un escenario humanamente difícil. Nos recuerda esta idea que era una idea que señalaba Gabriela Mistral: lo que le ocurre al país le ocurre a la escuela y viceversa. La escuela debiera ser la antesala de ese país donde queremos vivir. Debieran allí experimentarse o las vivencias, desarrollarse un tipo de experiencia que quisiéramos luego vayan construyendo ese país solidario, justo, inclusivo, con una mirada de desarrollo humano que quisiéramos prevaleciera. Y bueno, las dificultades y las debilidades que nuestro sistema y nuestra sociedad han tenido para ir avanzando hacia allá aparecen con más fuerza en momentos difíciles. Entonces, por un lado, lo que señalaba Carolina me parece bien interesante, porque por un lado está, ¿qué herramientas doy para fortalecer instrumentos o herramientas que son más propias del docente para poder enfrentar los desafíos que tiene como educador, pero también para autocuidarse, para reconocerlo como un sujeto, que es un sujeto social y emocional también. Y por eso también destacaba mucho lo que señalaba Jorge al principio, esto de asumir que si yo quiero un adulto significativo que medie procesos de aprendizaje en condiciones de poder dar contención y poder educar en habilidades sociales y emocionales, él tuvo también que tener la oportunidad de ser educado, de ser cuidado y de ser contenido.
Y allí nosotros tenemos un sistema que a veces declara cosas, pero luego genera estímulos, estrategias, normas que apuntan en un sentido contrario. Entonces, por ejemplo, el tema de la transversalidad. Como bien dice Andrea, eso está presente en el currículum, yo diría que desde hace varias décadas. El punto es, ¿por qué eso no se visibiliza? ¿Porque los profes no lo visibilizan? ¿O porque tenemos un sistema que a la hora de la rendición de cuentas, que a la hora de exigir resultados, que a la hora de clasificar escuelas, de categorizar profesores en tramos y en virtud de eso además señalar cuánto es el salario que va a ganar o no, pone todos sus estímulos concentrados en resultados de pruebas estandarizadas, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a la escuela? Te dicen, es muy importante el desarrollo integral. La escuela deberá ser un espacio donde preparamos para vivir en comunidad, donde lo educativo pone al centro la construcción del vínculo, del reencuentro, pero cuando tengo que categorizarte como escuela, incluso con la amenaza posible de cierre, lo voy a hacer en virtud de los resultados de 2 pruebas estandarizadas en torno a contenidos de lenguaje y matemáticas, que además no visibilizan todos los contenidos de lenguaje y matemática, porque por las características de los instrumentos estandarizados, no todo lo de lenguaje y matemáticas puede quedar bajo la lupa de instrumentos con esas características. Yo creo que ahí tenemos que abrir una reflexión sincera, amplia, que como país, para decir, a ver, lo que queremos que ocurra en la escuela, ¿va a ocurrir si introducimos solo estímulos de este tipo? Y allí vincularlo con lo que señalaba Carolina, el nivel de presión y de agobio al que los docentes están sometidos muy alta. Y nuestro sistema lo sigue profundizando, porque ya la complejidad propia de las situaciones o problemas sociales que ingresan al aula y que el profesor enfrenta en soledad, se agrega a un docente. Por ejemplo, en el caso de los profesores municipales y particular subvencionados, tienen que enfrentar 2 procesos de evaluación, no 1, 2. Uno que es derivado del estatuto docente antiguo, que tiene 4 instrumentos, y otro que está vinculado a carrera docente y sistema de reconocimiento, que tiene 2 instrumentos. Y además, hay una exuberancia curricular y de instrumentos de medición, de estandarización, de evaluación, que no están suficientemente equilibrados con el esfuerzo que ponemos en los sistemas de apoyo, acompañamiento. Entonces, hay un desequilibrio allí. Yo creo que la evaluación es importante y es necesaria, pero debe estar equilibrada con los procesos de acompañamiento, de apoyo, de mejora. Evaluar para mejorar y para aprender no es lo mismo que evaluar solo para medir y sancionar. Y yo creo que esa es una reflexión profunda, paradigmática, que el sistema educativo debe abrir. Y nosotros allí desde la política pública hemos asumido el desafío primero con un sentido de urgencia. El ministro en su minuto nos pidió el desarrollo de esta estrategia de Seamos Comunidad, en la idea de avanzar a una escuela que permita justamente que la diversidad humana se despliegue en contención para generar un clima propicio para el aprendizaje. Me gustó mucho escuchar a Jorge porque pone la evidencia científica. No podemos pretender que un niño aprenda lenguaje, matemáticas, sumar, restar, razonar matemáticamente, a leer comprensivamente, si primero su ser emocional no está sano, no está contenido, no está bien cuidado. Y eso no va a ocurrir en el niño si no ocurre en el adulto. Entonces, si solo apostamos a la presión, al agobio y a la exigencia y presión externa, en el caso del rol docente, y descuidamos al rol y al sujeto docente social y emocional, comenzamos a dañar al adulto significativo, que es el que tiene que sanar al niño, a la niña, al joven y al adulto, ¿no? Porque tenemos también educación de adulto en nuestro país. Entonces, hay que revisar eso. Yo quiero sincerar algo, porque esto es un dato duro que viene ilustrativo. El presupuesto del CPIP, el 60% está destinado a financiar el sistema de evaluación docente. El 60%. El 40% restante tiene que repartirse entre formación inicial, formación continua, trabajo local y territorial de desarrollo profesional docente y, por cierto, por lo tanto, la dimensión de formación docente vinculada a los aspectos sociales y emocionales. Eso al tiro te señala
por dónde van el paradigma y las prioridades del sistema. Yo creo que eso es necesario revisarlo y tomar un acuerdo país transversal en torno a cómo armonizar y equilibrar mucho más esto, para que la escuela sea ese espacio que sirve para contagiar humanidad, porque cuando eso ocurra, no tengo ninguna duda, el lenguaje, los objetivos de aprendizaje de las matemáticas, de la ciencia y las artes van a florecer como nunca antes han florecido en nuestro sistema educativo. Gracias, Lilia. Yo creo que nos quedó muy claro en lo personal. Yo creo que te agradezco esta sinceridad con la que tú has develado las implicancias que tiene esto y también el llamado a dialogar, a conversar y abrir, bueno, cuáles son nuestras prioridades. Nos quedan 3 minutitos para cerrar y le quiero pedir a cada uno un ejercicio. Yo soy profesora de Alma y creo que seguiré siéndolo. Hay un ejercicio que se llama un titular y quisiera pedirle a cada uno de ustedes si ustedes pueden dar un titular, una frasecita con el que cierran o con el que invitan, con el que cierran más bien esta jornada, que le llamamos nosotros formación sociocultural de profesores, ¿para qué y por qué? Y si ustedes pueden dar un titular para ir cerrando la actividad. Vamos, ¿quién se anima? Jorge, ¿qué titular le pondría? No hay respuestas correctas, no hay respuestas correctas. Estás muteado, parece, Jorge. Estás muteado, Jorge. Perdón, ahí sí. Para llegar a los estudiantes, primero llegar a los profesores. Excelente. Gracias, Jorge. Carolina, ¿qué dirías tú un titular? No es que complejo, pero yo plantearía como el rol humano de la profesión docente. Ya, gracias, Carolina. Lilia. Bueno, Chile es un país que construye una escuela para contagiar humanidad. Y resaltar lo que tanto dijo Carolina y Jorge. Para un país que cuida a sus profesores y profesoras, cuida su infancia. Excelente. Bueno, yo les quiero agradecer por darse el tiempo, por la generosidad en compartir sus saberes, sus preguntas, sus reflexiones en este espacio de diálogo. Me parece que ha sido extremadamente nutritivo escuchar la voz de Jorge, ¿no es cierto?, desde la investigación de la salud mental de niños, niñas y jóvenes. Carolina, que también es investigadora en ese ámbito y que cumple también una función importante en la gestión de una carrera, de una facultad, ¿no es cierto?, la Facultad de Educación de la Universidad de Talca, y Lilia, que sin duda hoy está en un ámbito muy interesante, muy privilegiado en términos de poder mirar lo macro, que es el CPIP, donde hemos podido dimensionar cuáles son las variables, cuáles son las dimensiones, los ejes estratégicos, y creo que cada vez nos va quedando más claro el camino a avanzar. Entonces, los invito a seguir dialogando. Ya vemos algunas universidades que nos hemos sumado a este desafío de la formación socioemocional, y ya vemos otras también, y hay otras también que están sumando. Entonces, la idea es poder seguir haciendo sinergia en este ámbito y poder seguir avanzando para el bien del desarrollo de nuestros niños y niñas y jóvenes a nivel de nuestro país. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a usted y a la Universidad de los Andes. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Muchas gracias, Andrea, por la invitación también. Gracias. La próxima será presencial aquí, Carolina. Vendrás a Santiago, Lilia. Te acercarás un poquito más y Jorge, estamos en la facultad. Que estén bien. Muchas gracias.